hablamos, ya la gente que nos está viendo lo saben que son pareja. ¿Alguna vez no han tenido celo uno al otro? ¿Cómo controlan esto? A lo mejor antes de quedar piensas que vas a tener más química o que te puede gustar más esa persona o que le podemos gustar más a esa persona y luego cuando llega el momento de grabar pasa eso, que no hay mucha química, tal, pero ya lo haces porque Claro, porque es cuando trabajo. ustedes hacen... ¿Y hay alguna... ¿Cuál es a lo mejor su mayor fantasía que ustedes no han cumplido dentro del porno? Hola una vez más, bienvenidos a Joel Ramírez Más Hub. Gracias por estar ahí, gracias a todos ustedes por apretar esa campanita siempre, por dejarnos sus comentarios, que de hecho hoy en día yo quiero que ustedes debajo, aquí en la cajita de descripción, pues me digan a ver lo que ustedes opinan de esta entrevista que hoy va a ser. Primera vez, déjenme decirles que yo comparto este plató con dos personas. Y sin más preámbulo, yo voy a recibir a dos actores que no solo comparten su vida junto en las escenas, sino también que comparten su vida allá cuando se apagan las luces, las cámaras. Ellos también siempre están juntos. Para mí es un honor recibir a Gitano Silva y a J. Palma. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues bueno, ellos estoy aquí placer que ellos es un placer porque su YouTube es increíble de todo Para lo que hacéis y nosotros. se ha dicho, venga, vamos para allá, mi niño, que hay que ir con esta gente que son muy agradables y hacéis unas cosas que son súper bonitas además y ellos para hablar a la gente, para que nos conozcan, para que la gente se anime, ¿sabes? Para nosotros de verdad que sí, el placer es nuestro, de que desde la primera vez que te escribimos, tú aceptaste esta invitación para venir a eso, a que la gente pueda conocer un poquito más de ustedes. Sí. Que primeramente vamos a decirle a la gente, mucha gente los ve a ustedes juntos siempre en las escenas, en el trabajo y tal, pero a lo mejor hay alguien que nos está viendo y que ustedes también son parejas en ¿verdad? Pareja desde hace además 17 años. 17 años juntos ya. Y vamos, no lo cambio por nada del mundo. Te lo aseguro que no lo cambio. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Cuéntame esa experiencia así. Bueno, vamos a trasladarnos 17 años atrás. Exacto, en el 2005. A ver, Jota, recuerda tú, a ver, ¿cómo tú lo conociste a él? Pues mira, había bueno, porque en aquella época, en el 2005, no había ni WhatsApp, ni Grindr, ni nada de esto, no había smartphones. Pero había una página web que se llamaba gaydar.com, creo, que era tipo Grindr, en las que había perfiles y tal, y entonces él me mandó un mensaje con sus fotos y tal, y bueno, pues ahí empezamos a hablar, nos dimos el Messenger en aquella época, y empezábamos a hablar por el Messenger hasta que un día quedamos, nos conocimos, y ya desde ahí, pues ya hasta hoy. Sí. Ay, qué bien. ¿Y qué te motivó a ti en ese momento cuando tú le escribías a él ese mensaje? ¿Por qué? ¿Tú viste un chico, este chico, no sé? ¿Qué te motivó? ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí, muy bien, me acuerdo muy bien. A ver, a mí lo de él fue su sonrisa. Me motivó tanto. Yo sé, después de ahí, bueno, ya empecemos a enseñarnos los cuerpos. Bueno, no sé si aquí se puede decir algo. Puede hablarme todo, sí, bueno, todo no lo sé, que ¿sabes? quiera. No sé. Vale, pues ellos en los cuerpos y después sea poco a poco las. Pero bueno, yo sé, hablando ya de ahí, yo sé, fijimos de vernos, digo, venga. Digo, ellos vamos a vernos, lo que pasa es que yo era muy vergonzoso, ¿sabes? También aparte. Y entonces, claro, yo llevaba a un amigo mío que fue DJ, que es, yo sé, Kike, ¿vale? Sí. O sea, Kike, que era de Black Cat, de ellos a Palma, de ellos a Mallorca de IG20, ¿sabes? Porque yo me daba mucha vergüenza. Y ellos fuimos ellos al Megapark, que son de ellos extranjeros, ¿no? Que ellos te ponen el vino este con la pajita grande y tal. Sí, como una especie de discoteca en la playa, etc. ¿Sabes? Sí, Ya. bueno, y de ahí ellos a él me comentó que no sabía si venir porque él también era muy tímido, no había salido del armario aún, nadie sabía nada de él. Y bueno, y ya yo me bajé en tren porque vivía en un pueblo de Mallorca y me bajé en el tren
y una parada antes estuve a punto de bajarme y Para volverme retrocederte. de la vergüenza que tenía, porque también eran las primeras experiencias con chicos y demás. Entonces, Ya, pero claro, que- yo tenía 17 años, casi 18. Sí, Entonces, sí, sí. Claro. Muy niño y él tenía 16, entonces. Claro, pero qué bonito de verdad es cuando cuentan todas estas cosas y mira que Sí. ya hoy en día ya han pasado años de vivencias, de muchas cosas que bueno, sus altas y sus bajas como todo, pero qué bonito es verlo junto y verlo feliz, pero que también comparten ustedes el mismo oficio, que se dedican a la misma profesión los dos. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a la cabeza de ustedes? Primero, ¿uno estaba primero dentro del mundo del porno o el otro? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Bueno, explicarle un Sí, bueno, él empezó con shows en webcam. Ok. Hace muchos también años, en el Sí. 2010, por ahí, entonces él se dedicaba a eso. Sí, pero hacer pero yo no. ahora. ¿Y tú qué decías? Cuando él se dedicaba a eso, ¿qué tú Yo decías? encantado, yo no decía nada. No, que va. Se hacía shows y se ponía detrás de la puerta a... Para- Sí, a mí me encantaba verlo, ¿Sabes? yo soy muy bolleo No, también. sí, o sea, porque dices que me encanta la forma que gimes y tal, y más cuando ellos... Él siempre ha tenido mucho talento para el tema de exhibirse en Sí, cámara y todo. o sea, me encanta mucho ser exhibicionista y cuando voy a playas así de nudismo, me Está encanta en tu estar mundo. duro y Sí. ser como la madre naturaleza nos trajo. Ay, a qué mí me guay. decía, vente conmigo a hacer show por cam y tal, pero yo era muy tímido, muy vergonzoso y imagínate, en una cámara en mi casa Uf. y no podía. Era muy de- tímido. ¿Y cómo mira, te después- surge a ti esta idea? De tú hacer este No, tipo? porque como yo lo vi por la web y dije, bueno, si la gente recibe dinero, ellos saben por qué yo no lo puedo recibir. Y claro, ya ahí yo se puse mini, yo soy gitano, ¿sabes? Y bueno, y yo, a ver, no es que no tenga gran cuerpo, si ya estoy en ello, estoy ahora con el deporte, los dos estamos en el deporte, de hace 2 años ya, ¿sabes? Pero yo antes era muy delgadito, pero claro, solo tenía... Y claro, y la gente... Pero eso es lo que la gente quiere Sí, ver, claro. es lo que la gente quiere comprar. Y eso la es lo- gente ve lo que es una grande, con unos bien grandes y gordos, y eso es lo que le gusta a la gente. Claro. ¿Sabes? Y ser un poco chulito, pero soy muy buena persona, no soy nada chulo, ¿eh? Pero este trabajo de la webcam, cuando en esos años atrás, Sí. cuando tú hacías este trabajo, yo quiero que tú me cuentes, o sea, ¿cómo te motivaste? La primera vez que tú no pensaste No pensé. en, no sé, como ahora que el internet llega donde quiera y tal, tú hacías tus intimidades a través de una Claro, cámara sí, sí, y sí, no, sí. no te daba, tú no No. pensabas nunca en las consecuencias que a lo mejor podía traer. A ver, yo fui de ellos, o sea, siempre en mi... Yo sí, a mi mente de... Ellos, si aún no va a ser, sea como tiene que ser. Y da igual lo que diga la gente, porque esa gente no te va ni a dar de comer, ni a dar un techo. Si tú lo necesitas, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, probar, no te tocan y ellos si ganas, ellos son dinero y con la gente le das una satisfacción. Ya. Y le das un poco de amor también, o sea, cariño. No es todo sexo, ¿sabes? Porque hay mucha gente que ellos se ponemos a hablarnos, o sea, psicológicamente, o sea, porque uno está mal, yo les apoyo, ¿sabes? Le digo, no, o sea, estate bien, o sea, tú vales. Ellos sí hacen esto, tú vas allí, ¿sabes? A la ducha, o sea, te duchas, ellos un poco de música, ellos te miras al espejo y te pones a bailar. Y lo das todo, y ya verás que así no se te animas. Y hay gente que dice, joder, tío, me ha funcionado, ¿sabes? O sea, estoy más animado. Digo, hombre. Pero Mira, y entonces, ¿cómo llega este momento donde ya por lo que nos ha contado, pues tú has perdido como la vergüenza, por decir así, Sí. más rápido que él? Tú hacías ya hace unos años la webcam, o sea que pasar a grabar contenido para adulto a grabar profesionalmente y el OnlyFans para ti fue más fácil. Sí. Pero para ti, Jota, ¿cómo fue? ¿Cómo tú decides entrar y con qué confianza lo haces? Bueno, a ver, todo empezó a raíz de la pandemia, el confinamiento, que yo estaba muy metido en Twitter, mirando vídeos y tal en Twitter, y de repente vi lo del OnlyFans. Que Ok. gente estaba ganando dinero en OnlyFans, etc. Y como nosotros nos habíamos quedado en ERTE, que nos habían quitado una parte de nuestro sueldo de cada trabajo, pues le comenté a él y le dije, oye, mira, salió esta página, que tú es como un Instagram, pero va por suscripción, tú pones tus vídeos, tus fotos,
y la gente se suscribe. Sí, pero al que yo primero. no sabía nada de eso, ¿eh? O sea, eso fue quien Sí, me enseñó a mí. Sí, sí. Ok. Y entonces tema probamos, Twitter. porque nosotros yo tenía vídeos nuestros, pero que yo había grabado para nosotros, ¿no? Ah, porque a ti te gustaba, tú Sí, tenías... sí. Yo, para mí, para grabarlo y verlo yo, que no Sí. era lo mismo que un directo en una cam con gente que te ve en ese mismo directo, sí que lo podía hacer. Y entonces Ok. teníamos varios vídeos que habíamos grabado de hace tiempo y fue los primeros que así pusimos. Ah, ya, ya. Nos hicimos un Twitter, empezamos a Y ese primer promocionar video, eso. ¿tú recuerdas ese primer video que ustedes pusieron? Cuando tú subiste este video, Sí. ¿qué te llegaba a la cabeza? ¿Cómo fue la reacción de la gente? Bueno, a la gente le gustó, Sí. porque además era muy amateur. Ok. Y a la gente le gusta mucho el porno amateur, porque Sí. es lo más real. Entonces Sí. ese vídeo fue el primero, el más real, donde estábamos los dos disfrutando y eso lo captó la gente. Ajá. Además, ver un gitano haciendo como una cámara y tal, pues llamó la atención, ¿no? Ya. Y después desde ahí, desde ese primer video para acá, a ustedes le meten más caña, más Sí, ganas, sí, más sí, de sí, hacer... Exacto. de- Empezamos todo a hacerlo más como siempre quererlo hacer más con más calidad. Claro. Sí. Y profesionalmente, así ya ustedes han grabado con productoras y eso. ¿Cuál Sí. fue la primera productora que lo contrató y lo bueno, llamó? ¿Cuál fue? Fue La primera productora- ellos a Cruz Boy, Cruz ellos a Boy. mí. Mm. Y después ya Kristen Bjorn. ellos a Kristen Bjorn, Ok. nos Hicimos contrataron sí, también. una escena. Ellos también he estado yo con Juan Lucho y los dos con Wrestling Ellos Entertainment. También hemos estado para Sí, ellos. wrestling que es como de lucha y sexo. Ah, O sea, de lucha y sí. sexo, pero con Rosangelo, con Bastian Karin, con Babylon Price, o sea, con muchos actores muy famosos. Sí, fue como una especie de... Yo sé Bueno, a la todo. gente que vaya Lucha. ahora, cuando termine de ver este video, que vaya a buscarlo ahora y así lo Muchas gracias, pueda ver. muchas gracias. Mira, y una cosa que se me ocurre ahora mismo, ustedes los dos son parejas, como hablamos, ya la gente que nos está viendo lo saben que son parejas. ¿Alguna vez no han tenido celo uno al otro? ¿Cómo controlan esto? A ver, eso suele Hace pasar. ¿Cuál es más celoso de Desde los hace dos? años. Bueno, ¿Cuál es más celoso de los los dos dos? yo creo que un poco por igual. Sí, yo creo que sí. No, pero ya no tenemos tantos No. celos. No. A ver, son muchos años. Al principio sí que teníamos Oye, más al celos. principio era que, o sea, porque le mirabas o porque le Sí, miras pero a esto hablamos este, de cuando... Pero cuando teníamos 17, 18 Al principio. años. éramos- No, yo digo, ahora en la Ahora en el mundo actualidad, del porno. ahora en el mundo del porno, que tú, porque a veces trabajan individualmente, Sí, ¿no? sí, a veces tú sí, sí. grabas solo, a Sí, veces bueno, grabas... yo... Para productoras, sí. cuando llaman a uno o llaman a otro, lo hacemos... Yo como nos voy, lo piden. sí, yo voy ahora el día 7 de mayo, ellos a hacer un show solo para el público. Ah, porque ellos también para el hace público. shows en vivo. Sí, o sea, hago qué shows de guay. sexo o ellos a solo con el público, o sea, puertas abiertas. Y bueno, estoy ahora más por Roma, ellos a Venecia, ¿sabes? Estos sitios ahí. Ellos hacen mucho. Ellos en España, bueno, aún ellos estoy hablando, ¿sabes? Con algunos, ¿sabes? Pero bueno, a ver si ellos sí, a él, ellos sí se anima conmigo, ¿sabes? Porque él ahora va a mirar de empezar a... Ellos empezar a hacer También shows, puede empezar a hacer ¿sabes? shows. Sí, mira, estaría- que yo tengo una este idea, verano. yo tengo una idea pronto, ¿sabían? Pronto lo vamos a hacer, así que ustedes y yo tenemos, y todos los seguidores que nos siguen, que se preparen, porque yo tengo Sí, una idea sí. pronto de hacer algo. Joel Ramírez Más Hot va a ir pronto a un bar, a no sé dónde, a hacer vivo y a Sí, hacer sí, una sí, cosa. sí, Entonces ustedes son los protagonistas. Así que en España eso es una cosa que podemos, pronto lo haremos. gracias. Mira, pero también yo quiero preguntarle, por ejemplo, ustedes cuando a la hora de grabar, ¿quién decide? O sea, para su OnlyFans, ¿quién decide? ¿Quién le habla a un chico? Bueno, a ver. ¿Porque le gusta? ¿Porque no? ¿Cómo es? O como- Miramos un poco los dos, la búsqueda, bueno, hay veces que nos escriben a nosotros, Sí. gente que va a venir a Barcelona, porque nosotros tenemos en nuestro perfil de Twitter que vivimos en Barcelona, entonces mucha Sí, o gente sea, que somos pareja, te o sea, súper- contacta sí. diciendo que va a estar en Barcelona, entonces, o tú ves que publican gente que sigues, actores Sí. que sigues, que publican que van a estar en Barcelona, tú contactas con ellos y ya pues quedas. Y ahora entre programas. nosotros, que nadie nos va a escuchar, digamos, ¿han hecho ustedes alguna vez con un actor algo que
que le ha gustado, que no solo por trabajo, porque muchas veces No, ustedes hacen por bueno, trabajo, bueno. o sea, muchas veces ustedes quedan no porque tienen que Sí, hacer sí, sí, contenido, sí, mira. tienen que hacer, pero ahora sincerícenme entre nosotros, Muy ¿cuál actor entre los dos Lo le han sabemos los dos puesto? perfectamente. No, a ¿Cuál? ver, ¿Cuál? Espera un momentito. A ver, Actor que nos haya gustado más. vale, pero ¿a que nos ha gustado más? Sí, a los dos, que los dos que fuera de también de trabajar también se lo disfrutaron. A ¿Cuál? ver, una de mis fantasías era Romeo Davis. ¿no? Ah, sí. Y bueno, Sí, fue muy bien. fue muy bien, muy Pero simpático. no hemos y- hecho nada con él fuera de cámaras No, ni nada. porque ellos tiene afuera de su cámara pareja no. y Sí, todo, sí, entonces, ellos sí. Fue Ellos trabajo, son su pero hubo chico mucha y- química, estuvimos muy a gusto. Sí, 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 Y súper, estuvo muy bien la súper. escena. Y por ejemplo, una escena que ustedes, Ah. ¿cuál fue la escena que ustedes a lo mejor hoy en día recuerdan los dos? Que siempre no se te... ¿Cuál es la escena más top que ustedes han tenido? Pues yo pienso que fue con José Allen King. Allen King. ¿Sabes? Con Con Allen Allen King, King, que es un gran amigo nuestro, que es súper majo, que me alegro de su premio, que se lo merece mucho. Sí. Y José, también estoy muy agradecido que nos inició en el porno Víctor Ron. Víctor Ron. Ah, sí. Bueno, Es- Víctor Ron es nuestro padrino. Es nuestro Sí, padrino, sí. es el mejor. Y Sí, muchos es- actores, Muchos actores. sí. muchos actores deberían aprender de él, ¿sabes? A ser más humilde, ¿sabes? Ellos en esas cositas. O sea, porque Víctor Ron es... Sí, yo de verdad no lo conozco personalmente, Pues lo pero nos deberías. seguimos en... Deberías. hemos hablado, nos seguimos en Es- las redes sociales y no nos conocemos personalmente, pero sí te puedo decir que por lo que percibo es un gran ser humano y que pronto voy a tener esa conversación con Ay, él. sí, por favor. Así es que Sea, eso, es yo sé que genial, sí, que es pronto lo genial. vamos a hacer. Y percibo eso, lo que ustedes dicen de Sí, sí. Víctor, que es un actor que de verdad, y es también de los que tiene tablas Uf. ¿verdad? Tiene tiempo haciendo este trabajo y que es de Muchísimo. admirar, es de Sí, admirar. pero ayuda a todo el mundo. Sí, sí. A Siempre todo se el presta a mundo, ofrecer siempre se ayuda. presta, o sea, Qué la guay. gente Consigue ayuda. castings para productoras a la gente, Sí, a otros sí, sí, actores, sí, siempre sí, sí, habla. sí. Qué guay. Es- Sí, estamos muy agradecidos con él, de haberlo conocido, de tener una relación de amistad. Y vamos, para nosotros es el actor que queremos más. Sí, 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 o en sea, este mundo. de siempre y que nadie hable mal delante mía. Y ahora de díganme, Víctor. uno que a lo mejor una escena que no sé si por química, por situación que se dio, que ustedes a lo mejor no quisieran repetir. ¿Cuál sería? Eso no se dice. Eso no sé. Sí, no pasa nada. No pasa ¿Sabes? En el nada. A ver, mundo, tampoco a ver. recordamos así ninguna que fuera desastrosa. No, o sea, tampoco no, pero no en la mayoría, a ver, no siempre hay química, pero es trabajo. Ya. Y eso nunca se puede hablar mal de esas cosas, yo pienso, ¿sabes? Hay que ser un poquito humilde y no hay que manchar el trabajo de nadie. Yo Ya. pienso, y no le voy a dar marketing tampoco ni publicidad. Como comprenderás, yo soy muy humilde, con la cabeza alta. No, pero generalmente no Y hemos no, tenido así no, ninguna no. experiencia así mala. No, hay veces pero que si a lo las mejor no hay o tienes algo, esa claro, química, no hay o, química o que ha salido algo un poco mal, pero tampoco Sí, pero es como- mal, de mala relación con ninguno, ¿eh? No. No nos llevamos mal con nadie. Eso sí, pero de la química a la hora de grabar, pues claro, a ver, no puedes ellos a tenerla con todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero es trabajo, ellos se te O a lo tomas una mejor pastilla. a lo mejor antes de quedar piensas que vas a tener más química o que te puede Sí. gustar más esa persona o que le podemos gustar más a esa persona y luego cuando llega el momento de grabar pasa eso, que no hay mucha química tal, pero ya lo haces porque Claro, es porque trabajo. cuando ustedes cuando ustedes graban, es lo que entiendo yo. Hay una química, como tú dices, hay como una percepción de alguien que te atrae, Eso, que, sí. que en el momento te lo va a disfrutar, va a trabajar y tal, pero hay en otras ocasiones que puede pasar que no. Entonces, ¿le ha pasado a ustedes? Por ejemplo, ustedes han trabajado con personas que les, mira, va a grabar con él, pero no, Sí, no sí, tienen sí, sí, sí. esa química que a lo mejor. Sí, sí, Claro, claro. pero ahí tienes que sí. sacar tu actor. Sí, o sea, y, tu actor, y o hacer sea, que tu no se artista perciba ni en la cámara Mira, ni... yo lo digo, una pastillita y ya está. Y ya trabajar, cariño. Muy ¿Sabes? Ellos, esto es como ellos y la productora, que ellos, o sea, por mucho que no te guste ese actor, o por mucho que no, ellos se te caigan en gracia, ¿sabes? O algo que tú no lo conoces, que tú no sabes, ni puedes, ellos sí a juzgar de alguien, pero la mayoría de mis amigos que me han comentado estos actores, ¿sabes? Pues, o sea, dicen,
es trabajo, no puedes decir que no. Ya. Mira, y ustedes, por ejemplo, como pareja, ¿podrían decir ahora mismo este es su trabajo Sí. que ustedes tienen y Lo tal? único, sí. Pueden, exacto, ustedes podrían decir, se vive del Sí, porno, sí, del sí, mundo sí, de adulto sí. y tal. Sí, Sí, se puede lo que vivir. no es fácil. O sea, Ya. tienes que trabajártelo. Muchísimo. Tienes que hacer mucho marketing en OnlyFans para que no caigas, siempre tienes que darte visibilidad, trabajar mucho en las redes sociales. O sea, promociones. Editar tus vídeos, hacer trailers para promoción. Sí, bueno, esto lo hace él, ¿eh? Sí, Lo bueno, tengo que él se decir, dedica ¿eh? más No a te la quiero parte poner del yo. marketing con otros Ah, modelos. Yo hago él el es como marketing. él es como el relacionador público y tú Exacto. tienes ya la parte y más. yo tengo la ya. parte de producción, de edición, todo ¿Sabes? eso. Y ahora, si Dios quiere, el año que viene nos gustaría montar nuestra productora. Ah, mira qué guay. Estamos Vale, pensando estamos en ello pensando en y ello ya y- tenemos nuestras ideas y tal. Sí, Pues muy bien, sí, cuando Y eso trabajando se en dé, ello. cuando eso se dé también, pues mira, aquí también nos tienen a nosotros para Perfecto. Muchísimas gracias, para o sea, para que nos grabar, vengan para lo a que ver. sea. Y claro, para grabar también aquí, ¿no? Porque también yo estoy, ahora que ustedes me dicen esto, yo lo que estoy es que pronto a mi audiencia ya lo tengo comprometido de que yo voy a hacer un tras de cámara en una escena en vivo de un OnlyFans y de tal. A ver si pues después también cuando ustedes tengan su productora también lo hacemos, ¿no? Encantadísimos, Por supuesto, o sea, será un placer aquí. O Ah, sea, muchas- siempre. sí. muchas Siempre. gracias, muchas gracias. Mira, y cuéntame entonces, a ver, y de los dos, ¿quién es que cocina en la casa de los dos? Los ¿Quién- dos. Los ¿A dos quién son- le gusta más la comida? eh, O sea, cocinar. ¿Quién es más de cocinar? Bueno, A ver, si a mí hay me gusta tiempo, cocinar. a mí me gusta cocinar, pero rollo cuchara. Yo soy mucho de Sí, él es más de cuchara. platos de cuchara, yo soy más de platos de, sea de pero tenedor. hacer, o sea cocidos, hacer ellos a guisos, me encanta. ¿Y el más limpio que le gusta así como tener todo más organizado, más limpio? ¿Cuál de los dos? Yo pienso que somos los dos cuando él está liado, pues o limpio yo, o cuando yo estoy liado, o Yo soy limpia un él. poco más maniático, eso sí. Eso es verdad. Me gusta tenerlo todo perfecto, soy más perfeccionista. Eso es verdad, Él sí. no tanto. O sea, pero en plan exagerado, de que si Sí, un cojín sí, está sí, torcido, sí, lo sí. tengo que poner recto. Y a él no, eso a lo mejor pues no. Mira, no y le una importa. cosa, ¿y alguna vez el uno al otro le ha prohibido al uno al otro de no grabar con un chico o tal? ¿Se ha dado eso alguna? No, Que tú le has porque- dicho a él, mira, Cari, no vas a grabar con ese chico. No, porque como los dos, ellos solamente para OnlyFans, ellos hacemos tríos. Sí, no para hay ningún OnlyFans siempre problema. trabajamos juntos. Su vida privada, ustedes disfrutan lo que hacen en el trabajo, pero en su vida privada, en su vida íntima. Si hacemos tríos también, claro que También sí. llevamos Ah. una relación abierta, pero desde antes del porno. Sí, antes del porno, desde si antes del hacemos porno, tríos, porque sí, claro, sí. no es todo grabar, ¿sabes? También hay que disfrutar un poquito de las cosas, que a ver, Claro. que se disfrutan todo, ¿no? Porque yo, si a donde hayan una cámara y tal, me transformo y me da morbo incluso, ¿sabes? Que o sea, me Sí. estén mirando y qué tal, me pone caliente, ¿no? Pero estar de ellos así sin cámaras, pues a ver, yo sea para gente que no le gusta grabar y que tú ves a esa persona y dices, joder, nene, o sea, él y yo, ellos es que somos muy de, mira ese tío, mira que no sé qué, mira qué paquete, o Sí. sea, siempre, ¿no? Ustedes, Sí. ustedes han, no me van a decir, porque a lo mejor no me van a decir la persona, pero de todas de las experiencias que han tenido en alguna escena, ¿han quedado después con un tío a la sola, sin cámara? Sí, pero bueno, yo sé, se puede hablar, ellos se con Angie Star. ¿Sabes Pero qué? detrás de cámaras, no. Ah, no, detrás de cámara no, ellos con no, OnlyFans. no. Disculpa. Ah, ya. Detrás de Pues no cámara, recuerdo la verdad a nadie ahora mismo. Detrás de O cámara. sea, siempre que hemos hecho alguna escena, hay muchos con los que antes de empezar a grabar sí que hemos estado pues, Sí, o sea, haciendo química, o sea, tal, calentándonos, y o sea, hay veces que tocándonos se ha bien. alargado más Sí. de lo previsto y hemos empezado Y una a cosa, grabar y más una vez que tarde. ustedes trabajan, cuando ustedes hacen una escena que han trabajado, se han todo, después otra vez ustedes solo en casa, también ha pasado eso, que les surgen las ganas otra Sí, vez. también, sí, sí. sí, muchas Bueno, veces. a ver, yo, a ver, él me lo dice que
eso es algo que yo me tengo que mirar, ¿vale? Porque soy muy fogoso. Y bueno, y él Lo es un digo de poco más broma, relajado. Cuando digo que te lo tienes que No lo mirar, sé, digo lo de sé, lo broma. sé. ¿Cuál es- No es de serio. ¿Cuál es más de los dos? A ver, bueno, tú dices él le gusta Fogoso. así, él Él, Yo, bueno, totalmente. ya me puedo veces perfectamente. Ah, ¿Sabes? Él es Estoy- muy fogoso. Yo- Que a mí hay unas uf. veces digo, "Uf, ya". Bueno, al cabo de las 2 horas de grabar, después estoy otra digo, ¿pero qué me pasa? Y yo, mientras más me gusta algo o me ha gustado, después más quiero. No sé por qué, pero Bueno, me pasa. hemos llegado, lo máximo que hemos llegado a grabar en un día 5 escenas Ah, sí. con 5 Sí, Madre pero verdaderas. Porque verdaderas. hay muchas veces que, bueno, no, esto no lo puedo decir. lo decimos, le ponemos el sonido, el pit. Bueno, Mira. vale. Hay veces que uno se espera y claro, ellos al cámara por la Viagra, porque no puedes o lo que sea, pues ellos a decirte... Hay trucos, Bueno, los trucos del ellos y cuando estés, me llamas antes de tal, y tú te dejas una pajilla con el chico al lado, ¿sabes? Porque hay momentos que hay esa presión, ¿sabes? No es fácil el porno, ¿sabes? Hay que decir lo que No es fácil, los fans me lo dicen, que ojalá estar ahí, que tal, que no sé qué, y no es llegar y no. Sea es ángulo, sea parate, o sea, ellos han comenzado aquí desde donde estás, tal, si sudas, dúchate, maquillaje otra vez, Ya. o sea, te tiras 8 horas. Wow. 8 horas y 6 horas. Pero Mira, pues, y hay alguna, ¿cuál es a lo mejor su mayor fantasía que ustedes no han cumplido dentro del porno? ¿Han pensado así? Yo creo que... ¿Tienen, hacemos tienen como una fantasía que no se ha cumplido todavía? ¿Pero con algún actor o ¿Con en algún alguna actor? situación? No, sí, alguna situación que tú a lo mejor tengas en tu cabeza y dirías, wow, quisiera hacer esto, pero todavía no se ha cumplido. Yo creo que no. yo creo que hemos Ya hecho ustedes han todas. cumplido todas sus Claro, fantasías. es que Ustedes, es como me dijo Bastián Karim, ustedes ya han sido el policía, el bombero, el Sí, enfermero. sí, bueno, yo he hecho de todo ya en la vida, yo ya... Sí, ¿sabes? la He hecho- verdad que hemos hecho muchísimas escenas. Bueno, en 2 años que llevamos tenemos como 450 vídeos. Sí, 450 vídeos, OnlyFans. imagínate, Madre en un año mía. en OnlyFans y más, con gente muy grande, ¿sabes? Actores muy grandes que yo no O entiendo. sea que ahí está en pantalla su OnlyFans para que la gente vaya a suscribirse, ¿no? Exacto. Claro. Que se vayan a suscribir y que vean se esos suscriban. 400 y videos. O Que sea, van a tienen- tener tienen contenido para ver, O sea, pero exactamente. tienen y más que está muy bien. El precio, ¿sabes? No es de esos que Y dices, aparte "Guau". hacemos vídeos personalizados Así para también. nuestros fans, ellos nos hacen peticiones y nosotros se las cumplimos y les enviamos el vídeo. Entonces, Sí, bueno, que así hay... los tenemos Sí, bueno, bien que hay contentos. cada uno que, te pide cada cosa que ¿Y es, cuál guau. sería, cuál, así como que tú recuerdas ahora mismo, una de esas peticiones que tú dirías, madre mía, que ha Bueno. sido como lo más que tú te has quedado impactado, que tú dices, pero ¿qué es lo que quiere La este de chico? La de la los de los globos. Sí, la de La los Un globos. chico nos pidió que llenáramos la habitación llena de globos de Pero diferentes grandes, tamaños, de diferentes grandes. y los explotáramos. Y los explotamos. Apretando así, con el pecho. O sea, y nos pagaba bien incluso, digo. Sí. Y nos ¿Y pagaba cuánto le pagaban por este? 80 euros por ese vídeo. Por tú explotar globos. Por Sí. explotar globos nada más. Sí, o sea, imagínate En que... calzoncillos, bueno, en un slip. sí, Imagínate que a ti te pagan 80 euros en un momento por explotarlo. Pero ese vídeo, claro, es privado. Él te ofrece ese dinero, tú se lo mandas por privado y él Claro. se queda, no se publica. Es muy heavy todo esto. Y es que lo pienso y digo, a ver, eso está muy bien, ¿sabes? Porque hay de todo en el mundo y me encanta que haya de todo en el Otra mundo. fantasía que tienen también muchos, que también nos lo han pedido, es mientras uno de los dos está durmiendo, Ah, sí. el otro el otro. Sí. Sí. Y lo han hecho, ha pasado. Todavía no, lo tenemos que hacer. Pero Porque se lo la piden petición mucho. está, sí, Ah, sí. Ya. La petición está, pero todavía no hemos podido coordinar a hacerlo. Entonces ahora estamos esperando a ya hacerla. Sí. Mira, y una lección de vida aprendida de ustedes que a lo mejor ustedes pudieran, le darían a un chico que quisiera iniciar en esto del mundo del porno, que no está viendo y tal, a lo mejor, ¿qué sería? Pues que hay que trabajárselo. Y muy duro. Que no es fácil y que a la primera de cambio no se tire la toalla, porque
en este mundo hay muchos altibajos y hay veces que épocas en las Es que te sale cierto. muchísimo trabajo y estás súper bien y hay algunas épocas que no te sale nada. Ya. ¿Sabes? Pero lo importante cierto, es seguir sí. trabajando y nunca, ¿sabes? Sí, sabes Tirar la que toalla. hay esa gente que mentalmente, pues, dices, joder, ¿no? Y tal, o sea, ellos sí hay que decirle, a ver, no compitas, disfruta, o sea, es lo Sí, mejor. no compararse con nadie. No hay que compararse Ya. con nadie, ¿sabes? Y más hay que alegrarse por los demás. Si no, o sea, te va a ir mal en la vida si estás así. Mira, y existe un error. ¿Qué error de la vida ustedes volverían a cometer? Por ejemplo, tú, ¿qué error del pasado tú volverías a cometer? ¡Qué error! No sé No, qué no has contestar. pensado. Y tú, No sé. Es que errores así, o sea, así mi como pareja algo nunca- específico que tú digas, uy, hice esto y bueno, ¿no? Ah, ¿No hay bueno, ninguno? yo sí, yo tuve un fallo con mi chico, ¿vale? Ellos en Ibiza fue esto. Con el Sí. chico que yo sí grabemos, que bueno, que no hubo química con mi chico, claro, yo no sabía que mi chico, que no le molaba, ellos sí en aquel momento. Pero no era ningún actor. Era un No, chico sí, era un chico anónimo, no era actor y tal, pero que hacía OnlyFans, ¿no? Que a ti te ponía y se No, que yo sí, o sea, por ejemplo, y como él se fue, ellos al baño para limpiarse, yo pensé que se iba a limpiar, ¿no? O lo que sea. Y bueno, ese fue mi fallo que no volvería a repetir. Ya. ¿Sabes? Ellos sí, porque es algo que nosotros hacemos como pareja, ¿sabes? Y bueno, o sea, solo Ya. fue eso y ya. ¿Y qué le gustan hacer? ¿Y qué le gusta hacer a ustedes cuando ya no hay luces, cámaras, cuando es un momento de ustedes? Nos ¿Qué? encanta hacer tríos. Pero no te O sea, se no, refiere al tiempo cuando libre, ya no hay ¿no? trabajo, tiempo Claro, libre. claro. Nosotros No, estamos... No claro. por trabajo, pero No, también a por ver. diversión. Sí, Nos sí, gusta sí. mucho salir a la montaña, ir de excursión, que eso lo echamos mucho de menos también de Mallorca, aquí en Barcelona. Sí. Si sos al Pero- gimnasio también. Sí, hacer deporte. Nos encanta el deporte. Nos encanta salir a cenar, Sí. con amigos. ¿Y cuál sería, Sí. por ejemplo, el país perfecto para ustedes? Que ustedes se visualizan, ya que son una pareja que tienen tantos años, que se conocen uno al otro, que usted a lo mejor, si no fuese España, ¿qué país decidiría Gitano y Jota para A vivir? ver, pues, ellos saben dónde está lo mejor para grabar en América o, Sí. o por Estados Unidos. Canadá, yo creo. Canadá, ¿te Sí, gusta sí, Me Canadá? encanta Canadá, me encanta la gente de Canadá. Nunca he estado, pero solo por la gente que veo de allí, del porno y todo Sí. esto, me encanta. Nos encanta. Y mucho. tenemos un amor platónico que hemos conocido hace poco en men.com. ¿Y cuál es? Compártelo con nosotros. Malik del Gatí. Ah, sí, malita la gatilla. A los dos le ponen. Uf. Sí, Fue O un sea, placer conocerle. Mira, y- yo creo que nunca lo he pensado, ¿vale? Pero sería con el único que nosotros haríamos un poliamor. un poliamor. Sabes que yo no soy de nadie de que Además, ellos muy así quedan, simpático no. el chico, Sí, y súper cercano. o sea, es súper humilde. Increíble. Ya. Bueno, pues mira, de verdad que sí, esta conversación, qué guay haberla tenido con ustedes. Para nosotros, vuelvo y le digo y les doy las gracias por estar con nosotros gracias. aquí en nuestro contenido. Y a la gente que está ahí, que nos deje también sus comentarios, que comparta esta entrevista. La gente que nos escucha también a través de las diferentes plataformas de audio también. Muchísimas gracias. Vamos a dejarle antes de irnos que ustedes digan su OnlyFans, sus redes sociales, para que así la gente pueda también seguir. Vale, pues bueno, mi Twitter es gitano xxxl, imagínate. Y mi Instagram es gitanosilva, Sí. con V baja, y yo saco con 3 as, gitanosilva. Vale, ¿y ¿Vale? el tuyo? El mío es jpalma Mira, F, sí. el Instagram, y el Twitter es un poco más complicado. Es una J, una D, Palma F. También. Bueno, ahí en pantalla vamos a ponerlo para que a la gente no se le vaya y que también la gente pueda ir a disfrutar de sus contenidos. Y el de- OnlyFans Sí, es claro. Gitano XL, un guión, una Y, otro guión y full. Ya el OnlyFans es el mismo, lo comparten, Sí, es el mismo, no sí, tienen sí, uno y sí, uno, sí, ya sí. tienen el mismo Sí, OnlyFans. desde el para- principio lo creamos así, Sí, juntos. OnlyFans nos lo aceptó como juntos,
hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo podéis tener el OnlyFans juntos si a mí no me dejaron? No sé, nosotros hablamos con OnlyFans por Sí. email y nos lo aceptaron y así lo tenemos. Ya se lo tengo. Qué guay, qué guay. Y una curiosidad que yo tengo, por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que ustedes han cobrado de OnlyFans? Así en un mes, así, que ustedes digan, como lo máximo que se ha cobrado de OnlyFans, ¿como cuánto? Yo sé Ahora esto, mismo- ellos sí ya lo saben porque él es el Sí, que él lleva es la tema parte de gestor y administración. lleva- Ahora voy a hablar con lo la que- administración. Administración, yo, Lo a ver ese máximo que dato, hemos sí. llegado Un a máximo que tú cobrar. has llegado. Unos 6.000 euros. Madre mía. En un mes. En un mes. Madre mía. Víctor, ya sabes, ponte a hacer OnlyFans. Porque ya sabes que no. No, a ver, yo lo digo, no es fácil. y- No, claro, es Hay un gente que trabajo. gana o sea, muchísimo más. Yo Nosotros primero- somos de lo gente que ganamos Yo primero poquito. lo que le digo, y por eso los tengo aquí sentado, porque admiro primero el trabajo que hacen, Muchas gracias. que como te dije, como estamos hablando, es un trabajo que no es nada fácil, como a Para lo mejor nada. la gente piensa, que sí también yo digo que es una parte también bonita, porque para muchos son unas fantasías, para muchos Sí, son, sí, sí, o sí, sea, sí, es que sí, ustedes sí, sí. hacen a mucha gente feliz, entonces, sí. pues mira, Y aparte, las personas que se suscriben a OnlyFans no solo tienen nuestros vídeos, sino que también pueden hablar con nosotros Sí. a través de los mensajes, hacer peticiones, entonces es como un consumir porno, pero de algo más cercano, más personalizado, y eso les gusta más que no solo ver una película porno. Sí, bueno, si los fans ellos siguen a nosotros, ellos dicen, no me creo ni que me conteste y digo, pero ¿por qué no? Si nosotros somos iguales que tú, de carne y hueso, no cuesta dinero saludar, ellos a tomar una foto juntos, ellos sea porque cuando ellos salimos, ellos a una discoteca no siempre pasa, a ver que no somos ellos a Paris Hilton tampoco, ¿no? Pero en Torremolinos nos ha pasado, por ejemplo. O sea, casi Ahora en los siempre, Grammy, o sea, cuando hemos sí. estado, cuando hemos salido de fiesta, en las fiestas oficiales Sí, de los sí, Grammy, sí. había también gente que no era del mundo del porno y te venían y te decían, oye, que me encantan vuestros vídeos. Sí, sí, estamos muy agradecidos de eso. Y ¿sabes? Porque entonces algo Eso que es una motivación, Eso claro, motiva que la claro, gente claro. te vea y que encima le guste, ¿sabes? Lo Claro. que eso sí, siempre con los pies en el suelo. ¿Sabes? Ser ellos ante todo con los fans, ellos a cuidarlos, mimarlos. Claro, y- porque yo pienso que son la parte más importante, porque son Exacto, son sí, los no, que lo no. llevan donde los ponen, los que le dan el dinerito. Por supuesto, o sea, no, pero hay- ya no son los fans, sino la gente en general que no están en el porno, ¿sabes? Que lo mismo, que no vale nada saludar, no, es que a ver, no cuesta nada, Sí, sí, sí. ¿sabes? Bueno, pues de verdad que sí, mira qué bonita esta conversación, que si Sí. fuese por nosotros, ¿no? Nos quedaríamos hablando aquí Sí, con la yo es gente, que la quiero mucho, un besito. pero, ay, qué guay ahí, ¿eh? Pero nosotros, bueno, ya saben ustedes que volveremos a estar en otro contenido para ustedes. Gracias, de verdad, suscríbanse Muchas y gracias a activan todos. la campanita. Así es que, Gracias a bye todos. bye. Gracias.